Ok, esto ya está grabando. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. C'est le matin, hein? Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Porque es más grande que mí. Es como porque es cuando era pequeña quería ser una grande actriz de teatro, pero el cine es más popular, es más grande que el teatro. Y es como pensar en imagen. Voilà. ¿Y lo sigues pensando, que el cine es más grande que el teatro? Si je le pense toujours, c'est ça qu'il m'a dit? Sí. Me gusta el teatro, pero el cine es sensual, más popular, tal vez. El teatro puede ser popular también. Es solo que hay una sensualidad en el cine que me gusta mucho, la imagen. Yo quiero que me expliques un poco la experiencia de Les Ateliers de Varan, lo que formó Jean Rouch, en el que tú estuviste. Sí. ¿Fue un antes y un después, tanto personal como emocionalmente? Sí, estaba muy importante para mí porque después de hacer el montaje como asistente y después el montaje de filmes he hecho dos filmes de ficción, un experimental y un de ficción, y después tenía esta suerte de poder ir a las Ateliers Varan y descubrí el documental y también la posibilidad de filmar yo, myself, de filmar ella misma. Sí, y estaba improvisar y filmar y hacer el film directamente de la idea al film sin tener que escribir guiones y todo, y para mí estaba muy fuerte. Y je ne me suis jamais remise de cette expérience. Dice que nunca se ha repuesto de esta experiencia. Porque tu idea es borrar el guión, ¿no? Me gusta mucho el guión, buscar el guión filmando, no escribir. Work in progress. Sí, porque me fatiga, se dice, me fatiga tanto en los filmes la intencionalidad que se puede ver, el lado industrial, decimos, del cine, que es muy... para el espectador me gusta más cuando el film está un momento excepcional cada vez, cada plano. Es un momento excepcional de busca del guión, de la historia. Porque tu idea es un poco como volver a los orígenes del cine, ¿no? Con tu cámara, plantarla y que la realidad provoque, el azar provoque, como ayer explicaste en la masterclass. Sí. O sea, ser un poco como hacían los Lumière y sus operadores, viajando por el mundo buscando historias. Sí, me gusta mucho Sí, yo quería hacer sí, los impresionistas. Sí. Son los mismos, Louis Lumière se inspira inspira mucho de los impresionistas. Sí. Y la cámara Lumière era en facto un caméscope, porque podía rodar y proyectar. Es lo mismo. Y sí, me gusta, pero yo pienso que hay que hacer nuevas cada vez un film tiene que ser nuevo, ¿no? Tiene que ser, porque hay muchos filmes geniales, no es útil hacer otros iguales, es estúpido. Y me gusta buscar nuevas maneras de contar una historia.
Porque todas tus películas se parecen mucho, pero a la vez son todas diferentes. Sí, Esa no es- se parecen. ¿No se parecen? No. Yo, por ejemplo, hay mucha en Recreations, que la volví a ver Sí. antes de ayer, y Le Premier Solitude. Sí. Para mí sí que se parecen. Pero Porque- son muy distintas a la Sí, vez. sí, sí, O sea, sí, es como una contradicción. Porque Sí. se parecen, dice, esta película es de Claire Simon. Tiene ¿Ah, sí? el estilo o la huella. Ah, sí. Pero a la vez son muy diferentes. Sí, las sí, sí. propuestas, las ideas, Sí. convergen en cosas diferentes. Sí, ¿Tú no, sí. no lo ves así? No. ¿Cómo lo ves tú? No, yo pienso que Recreación es un film donde el cuerpo, los movimientos del cuerpo son tan importantes. Las raíces del cine es el cuerpo. Es como también en un western o un film de policía, es siempre como el cuerpo. Es la historia del cuerpo el cine y los niños las emociones son totalmente en el cuerpo. En Première Solitude es más intelectual, sentimental, es la discusión, es como hablan entre ellos y es más la inteligencia compartida entre ellos que me fascinaba mucho y también las palabras que usan. No hay un guionista que puede escribir estos diálogos, son increíbles. Para mí, yo pienso así, Y una, ¿Ça va el español? Très bien, Sí, très bien. Ah bon? Très bien, fantástico. C'est vrai? Great. Porque en Le Premier Solitude te invitan a hacer un guión con estos alumnos. ¿Por qué son estos alumnos y no otros los que tú empiezas a Porque es el contrato, 10 alumnos, 10, los alumnos que hacen cine en esta clase de este liceo, ¿cómo se dice? Sí. Liceo de Ivry, que tienen son partner con el cine de Luxi y l'alcalde, no, ¿cómo? Sí, sí. Y, entonces hay este dinero para hacer un workshop aquí y yo tenía que hacer un cortometraje de ficción con esos alumnos. Unos que son actores y otros que son técnicos conmigo. Y entonces eso es el film. Y qué sorpresa que hablen tan íntimamente de sus cosas y que tú estés allí. Porque tu idea siempre desde el cine es ser testigo de lo que te cuentan. Porque tenía... Porque es bastante difícil hablar para ellos, pero tú consigues que ellos se desnuden emocionalmente. Sí, sí. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuál es el dispositivo que preparas? Es que prima yo he hecho, en este caso he hecho entrevistas uno por uno con los otros que hacían sí, y lo que dijeron estaba increíble, muy fuerte. Y yo buscaba las historias de amor, de amistad, y lo que llegaba era la familia, los padres. Y después yo vi que cada vez los otros dijeron, ¿puedo quedar a escuchar el próximo? Y entonces estaba evidente que ellos no se conocían bien las historias suyas y entonces yo pensé que estaba posible que ellos discuten, hablan entre ellos y se cuentan sus historias para que no conocen.
y yo y j'ai fait cette proposition aux élèves. Y hizo esta propuesta al director, ¿no? Para que se conocieran entre ellos, ¿no? Sí, porque me parecía que estaba muy importante que ellos hablan entre ellos, porque el juicio es más difícil entre ellos que con un adulto. Es el jugement, el juicio es más duro, mucho más difícil de seducir tu pareja, tu homólogo, que el padre, el profesor, el psicoanalista. Se muestran más cómodos estando ellos juntos que con un adulto, un director, el padre. Y no me gustaba este sentimiento, la posición de un adulto que mira. Sí. O sea, querías filmarlos mientras ellos se miran y se hablan, ¿no? Sí, como en una ficción, como una ficción. Tú simplemente ser testigo y filmar. Sí. Y una vez que tienes... ¿Cuándo decides que eso se va a convertir en una película de largometraje? Porque cada vez pensé que no bastaba, que quería más. Porque tu idea es siempre filmar muchas horas. No hay muchas horas aquí, no hay. Hubo poco descarte, ¿no? Hay como, qu'est-ce qu'il a dit là? Il y a peu de choses qui se sont éliminées. Voilà. Sí. No hay muchas horas, hay al máximo 30 horas o 20. Porque tú en el momento que estás filmando y el azar te está dando ese diálogo entre lo que estás filmando y lo que tú estás viendo, ¿tú ya estás pensando en el montaje? ¿O el montaje siempre? Ya estás colocando los planos. ¿O los movimientos de cámara son intuitivos? Sí. Ahí no hay ninguna planificación, ¿no? No. Pues está muy bien filmado para que sean intuitivos. No, ¿por qué intuición no puede ser bien? No, es el interés, es como si l'ennui, aussi il faut pas s'ennuyer. El deseo es muy importante. Entonces, cuando yo quiero ver como ella te escucha cuando tú hablas, es muy importante. Y es filmar un momento y no el texto. Je voudrais filmer toujours le moment et jamais juste le dialogue qui est dit par quelqu'un, quoi. Quiere filmar el momento y nunca el diálogo repetido de alguien, ¿no? Que es la espontaneidad, ¿no? C'est pas la parole, las palabras, el texto no es genial cuando es que ellos, los teenagers que hablan, pero no es lo que es importante es la escena, la escena y el momento completo. No es porque la televisión es siempre la gente que habla como yo ahora y el senso de las palabras, el sentido de las palabras y no el momento, la situación, qué momento es en la vida y el retrato como un pintor que hace el momento, le déjeuner sur l'herbe, desayuno sobre la hierba, es un momento. Porque te interesa más la reacción que lo que se está diciendo. ¿Cómo provoca? No, es que el cine es una escena. Sí. Entonces son todas las personas, ¿no? La situación, todas las personas que son aquí, todo. Es como dans les tableaux, como un retrato, como un cuadro. Porque ¿crees que la intuición es algo fundamental para alguien que quiere contar historias a través de una cámara, la intuición? No, es si te aburre. Si te aburre de filmar, de mirar una persona, es que puedes cortar en el montaje, pero tal vez es más interesante ver
lo que se pasa al lado, ¿no? Es alrededor, es muy ¿cómo on dit l'ennui? El aburrimiento. El aburrimiento es cuando el deseo no existe más, y es porque la gente no persigue su idea. Y yo tenía que trabajar mucho con los alumnos en escuchar el otro es muy importante para que la tensión del diálogo que puede quedar muy alta, porque si no, si tú te miras en tus palabras, es la fin, ¿no?, de todo. Porque tu película es más mirar y escuchar. Sí. Es como para mí es como una protesta de lo que no escuchamos hoy en día, que hace tanta falta en la sociedad escuchar. Sí. Parece que siempre estamos hablando ante un espejo, ¿no? Sí, exacto. Descubrí en el Bureau de Dieu, el film sobre las oficinas del Dios, haciendo el film en el planning familiar. Y sí, que vimos un trocito sí, es tan fuerte lo de escuchar. Escuchar es como dirigir. Y yo hablé una vez con un psicanalista et comment j'ai dit, les conjugaisons c'est difficile. He dicho, usted escuchando me dirige, y yo digo solo lo que usted quiere que digo, ¿no? Él decía sí. ¿No? Cuando tus actores vieron la película, sí, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué te dijeron? Lloraban. Yo también. A Berlín, toda era las 10. Berlín. Mais ils avaient vu le film avant. Hein. ¿Y tú también? No. Soy dura. Y la reacción en Berlín, porque la primera vez que se ve la película fue en Berlín, que menudo sitio, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Sí. Berlín es un festival que es mejor para el documental que Cannes. Por cierto, que también que Venise es un gran festival también de documental. Sí, porque es un gran, hay la guerra de las mujeres y hay la guerra del documental. Tengo dos combates. ¿Cómo se dice? Combates. Luchas. Sí. Porque después de tantas películas, Claire... No hay tantas. Mira, Weissman ha hecho como 50. Sí, bueno, Weissman es que tiene... Más dinero que yo. Sí, supongo que sí, ¿no? Después de toda tu carrera... Sí. ¿Cómo ves? C'est pas fini. No se ha acabado. No, yo no quiero que se acabe, por Dios. Faltaría más. Pero ahora, ¿cómo te ves? Hasta ahora, hasta este momento, ¿cómo te ves? Quiero dinero. Más dinero para hacer películas. No, al mínimo. Dinero, sí. Es difícil, muy difícil, sí. O sea, hay que hacer, siempre que hay que hacer una película hay que hacer dos películas. Una conseguir el dinero y otra hacer la película, ¿no? Porque en esta cámara siempre me acaban hablando de dinero, porque creo que es una parte muy fundamental del cine, ¿no? Sí. Y hoy en día cuesta mucho conseguir la financiación. Sí, es difícil, sí. Da igual aunque tengas un nombre, una carrera construida. O sea, cada película es un reto. ¿Y por qué crees que? Porque hay mucha gente que es muy atrasada en el cine, que hay una, ¿cómo se dice? Una, no, mais même j'ai plus le mot.
la corporación. Sí. La corporación, todo el sistema, ¿no? No, ma todos los profesionistas del cine son como así contra el documental porque ellos piensan que van a hacer los actores, que van a hacer los técnicos. Sí, hay corporatismo muy fuerte en Francia, en el Centro Nacional de Cine, que son todos contra el documental. Hay muchas ayudas para el documental en Francia, pero por ejemplo, cuando en la Comisión Nacional hay como 2 o 3 el año, cuando hay 40 ficción y un documental, il est compté un tiers d'une fiction. On donne dan una tercera parte de financiación a un documental de lo que darían a una ficción. Y hay un precio. Sí, y también hay un problema que cada mes en París hay como 25 documentales que van al cine, que es muy importante, y hay muchos que son documentales de televisión, y entonces pero yo no espero que para mí el documental y la ficción no es muy importante. No, el cine es lo que se cuenta, ¿no? Sí. Porque cuando se estrenó la película en los cines en Francia, ¿cómo fue la respuesta? ¿Fue bien? Cada vez es diferente. Le concours está muy bien. Le concours, las oficinas de Dios, Gare du Nord, pero Première Solitude, pero también son filmes que necesitan un trabajo muy especial del distribuidor, y si él no lo haga, entonces es... Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras una película o un autor que te cambió tu mirada como espectadora cuando tenías la edad de tus actores en Le Premier Solitaire. Si hay alguna o no. Quizás fue un pintor o sí. De Pardon, número 0. Número 0. No podía creer que estaba posible hacer filmes así. ¿Sí? O sea, fue como No, antes había Robert Kramer, Milestones, Johan van der Keuken, Sí. y tal vez Angelopoulos, El viaje de los actores. Sí. Me gustaba mucho, pero Kramer, Robert Kramer, Milestones. Y después nos conocimos porque él estaba en París y estaba también producido por el mismo productor que yo tenía. Y fuimos amigos, sí. O sea, que era un buen productor, ¿eh? Que no trabajaba. Sí, muy bueno, pero no, los productores no les gustan buscar dinero, ¿no? Y después dicen, sí, el film es muy bien, pero no tenemos dinero. Lo haces gratuitamente y siempre todos no trabajan. Pues Claire, un placer hablar contigo de tu película, de tu trabajo. Y Gracias. te digo hasta la próxima película. Sí.